Tenemos del otro lado a Eduardo Montes Bradley, director de Buscando a Tabernero, película que se acaba de estrenar este jueves 26, que pasó este 26 de noviembre en Cinear TV y que queda a partir del viernes pasado, 27, una semana gratis en Cinear Play. Ya nosotros dimos más o menos, venimos dando, mejor dicho, desde marzo, desde que comenzó este tema de la pandemia y demás, cómo funcionan. Igual Salerno después lo va a aclarar un poco, pero el hecho es que se estrenó Buscando a Tabernero, la historia de Pablo Tabernero, ¿sí? Que en realidad nació con el nombre de Paul Van Schenk en Berlín en 1910. Y lo saludamos entonces a el señor Eduardo Montes Bradley. ¿Qué tal, Eduardo? Hernán Jagger te saluda de los protagonistas aquí en radioemociones.com. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo y la audiencia de poder escucharlo. Tuve la oportunidad de ver el documental y realmente debo decirle que es interesantísimo, ¿no? Muchos quizás, en el caso de Susana Salerno, que es la especialista acá que tenemos en cine, lo conoció a Tabernero o de alguna forma puede recorrer la historia de Tabernero en cuanto a lo cinematográfico, ¿no? Pero dígame si me equivoco, usted Montes Bradley se mete en la vida de Tabernero, ¿no? Cuéntenos un poco qué resultó, cómo llega el proyecto, de dónde surge el proyecto, cómo surge la idea, cuéntenos un poco. Bueno, normalmente no diría todos los proyectos documentales que yo encarno, aproximadamente dos por año, vienen por encargos. Son proyectos que se acercan y tienen primero un periodo de gestación de 6 a 9 meses de investigación para determinar si la película se puede hacer o no, si el sujeto es un sujeto documental abordable. En este caso, los que se acercaron fueron los de la Fundación Tabernero, que es el presidente de la Fundación Tabernero, que tiene por objeto, se creó la fundación para preservar la memoria de Tabernero. El presidente es el hijo, que se llama Henry Weinschenk. Henry vive en la misma ciudad que vivo yo, en los Estados Unidos, y se me acercó en un momento en que yo estaba haciendo otra película y quedamos que ni bien pudiéramos, íbamos a ver si se podía hacer, si se podía llevar adelante. En cuanto nos juntamos, decidimos hacer un primer viaje a Alemania y España a seguir los pasos del padre antes de llegar a Argentina. El padre llega a Argentina en 1937. Y ahí es cuando se convierte en tabernero, porque antes de ser tabernero, como bien dijo usted recién, era Peter Paul Weinschenk. Esto no lo sabíamos nosotros, no lo sabía la historia del cine argentino y tampoco lo sabía muy bien la familia, porque existía ese velo piadoso de no hablar mucho del pasado, ¿no? O sea que fue intrincado, hubieron varios viajes y en la medida en que fuimos descubriendo que esto era un tema que podía interesar en Buenos Aires, buscamos una afiliación con un productor local que es Rodolfo Durán, y él se entusiasmó mucho en convertir esto en una película argentina que le cuenta a los argentinos la historia anterior a la aparición de Tabernero en el cine. Es un poco como esas cosas que nos preocuparon siempre a todos nosotros con los mitos, ¿no? De donde sabemos que Gardel no nació con una guitarra en la mano, que Maradona tampoco nació con una pelota en los brazos, y que Cortázar no nació con barba, y que Sarmiento no nació pelado. Es decir, ¿qué fue la gente antes de ser lo que nosotros sabemos que fueron? Exactamente. Yo creo, se lo digo en forma particular, creo que se ve muy bien reflejado, por lo menos en el documental se ve reflejado. Me imagino que habrá costado, no es así, encontrar material, ¿no? Porque rastrear
en principio una persona que por lo que se ve es una persona de alguna manera signada o de alguna manera con muy poca suerte, ¿no? En cuanto digo a que era un exilio tras otro, ¿no? Y todas cuestiones que tenían que ver con conflictos, ¿no? Recordamos que se va de Alemania, se va a España, en España entra en plena guerra civil española, después viene a la Argentina, bueno, creo que se va con el Onganiato, ¿no? Y ahí se va a Estados Unidos, o sea que siempre estuvo en situaciones medias complicadas, ¿no? Y también cuando se va de España lo sorprende un barco de guerra en alta mar. Estamos hablando con Eduardo Montes Bradley, director de Buscando a Tabernero, un muy buen documental. Antes de retomar la historia, estábamos hablando del tema del barco y demás. ¿Usted está en Argentina o está en Estados Unidos? Perdón la curiosidad. No, yo estoy en los Estados Unidos, en un pueblo que se llama Charlottesville, que está al pie de los Apalaches. Ah, perfecto. Me pareció porque, como usted hizo referencia, que vivía en Estados Unidos y el hijo de Tabernero también, entonces, bueno, digo, me pareció que estaba ahí en Estados Unidos. Bueno. Yo vivo en los Estados Unidos, que es donde hago prácticamente toda mi producción de cine. Esta es mi primer película argentina desde hacía ya casi 20 años, o sea que estoy muy contento por eso también. Pero no estamos exentos de la mala suerte transferida, porque cuando quisimos terminar la película, nos sorprendió primero la pandemia. Sí. Con lo cual se interrumpió el rodaje. Y a eso hay que sumarle que primero que es una película carísima. Y nos sorprendió una devaluación muy fuerte claro. del dólar, con lo cual es un golpe muy duro. Y finalmente el día del estreno muere Maradona, es decir, sí, fue una combinación de cosas increíble. Más que una ¿no? producción de un documental es una carrera de obstáculos. Claro, tal cual, una carrera de obstáculos. Bueno, Eduardo, muy interesante la anécdota, ¿no? Porque esas son esas cuestiones que uno, el espectador, no por ahí se enfrenta a un documental y no sabe, o una película y no sabe todo lo que eso conlleva y lo que hay detrás, ¿no? Nos contaba que Tabernero tuvo una experiencia en plena alta mar, sí, lo llevan preso, ¿no? Bueno, él cuando se va de Barcelona en marzo del 37, poco antes de la caída de la ciudad, de una serie de revueltas muy importantes en Barcelona, él se embarca en un carguero de naranjas con destino Holanda. Y en alta mar lo sorprende un pesquero franquista y lo llevan preso al norte de África. Y estuvimos ahí en el norte de África, finalmente estuvo 2 o 3 días y logró salir a Algeciras, que está muy cerca del Peñón de Gibraltar, y ahí se embarca a Holanda. Y cuando llega a Holanda lo arrestan presuntamente por comunista, porque era judío y venía de Barcelona, o sea que era muy difícil de explicar cualquier otra circunstancia, y ahí lo salva la familia. Es decir, es un hombre que está en permanente estado de fuga, y me interesa mucho, como me interesan todas las diásporas, ¿no? Es decir, sí. Yo creo que todos, más allá de que estemos alertas respecto de por qué nos estamos fugando, todos nos estamos fugando de algo. Es muy interesante esa visión, muy interesante. Yo no creo que nadie va hacia alguien, todos corremos desde. Sí, es muy interesante y muy inquietante, ¿no? La visión que tiene al respecto, y creo que un poco se ve en este documental, ¿no? Sí, es un poco, hay un dicho muy porteño, creo, muy argentino, que es no me acuerdo si lo estoy diciendo bien o no, pero algo así como cocodrilo que se queda termina cartera, algo así. ¿No? Sí. Sí, cocodrilo que se duerme es cartera. Que se duerme es cartera, sí. Yo creo que esa es la premisa que mueve la humanidad hacia adelante desde el principio, es decir, desde las cavernas. Es tanto ir en busca de la caza, del animal, como ir corriendo del animal predatorio. Y creo que todos nos movemos hacia adelante por los miedos, y que los miedos son absolutamente
fundacionales de estas corrientes de movimientos. Por alguna razón estamos cada uno de nosotros donde estamos. Si tuviésemos que contarle a la gente, Eduardo, sobre Pablo Tabernero, ¿qué significó más allá de lo que usted obviamente muy bien retrata en su documental, ¿no? Aquellos que por ahí no tuvieron, o por ahí les pasó por alto, ¿no? ¿Cuál fue la importancia que tuvo él en el cine argentino? Es decir, ¿cuál fue ese papel tan importante que tuvo él en el cine argentino? No fue uno, fueron varios. Fíjese, uno es el padre de la cinematografía moderna, es decir, del arte de imprimir el celuloide, del arte de imprimir la luz en un acetato, de la fotografía en cine. Es el padre de los grandes directores modernos, que ya son mayores ellos mismos. Aronofsky, Félix Monti, De Sanso, todos estudiaron con él. Por otra parte, se habla de que Fernando Birri fue el padre del documental argentino. Bueno, si Fernando Birri fue el padre, Pablo Tabernero es el abuelo, porque fue en realidad el profesor de Fernando Birri. De Fernando, claro. Claro. Y de Pino Solana, que falleció recientemente. Sí, tal cual. Es decir, antes de todos ellos estuvo Tabernero. Es muy difícil revolver ninguna lata de cine en la Argentina sin entender la impronta de Tabernero en la cultura cinematográfica. Sí, no, yo quería que lo cuente usted porque me parece que es relevante. Más allá de que usted indagó tal vez más en su vida personal, en su historia, ¿no es cierto?, en sus fugas hacia adelante, como decía, ¿no? ¿Cómo vio esa transición en él, ese paso de Argentina a Estados Unidos? Es decir, ¿qué lo lleva a él a tomar esa determinación y a ya después pasar sus últimos tiempos en Estados Unidos? Yo creo que él siempre quiso ir a Estados Unidos, como la mayor parte de los técnicos alemanes. Fritz Lang y todos ellos, ¿no? Él debe haber tenido, yo estimo que tenía prohibida la entrada a Estados Unidos por su actividad en los documentales anarquistas en Cataluña. A pesar de que él no era anarquista, ni siquiera era un hombre de izquierda, pero estaba catalogado ahí. Y él no puede entrar a Estados Unidos. La visa también se la niegan para Inglaterra y para México. Él llega a la Argentina porque hay un aparato, una red de contención de emigrantes españoles y alemanes en la Argentina que lo ayudan a venir. Y él en la Argentina se siente muy cómodo porque llega en un momento de gran apogeo del cine apoyado por aquel primer peronismo de los 40. Y se siente muy cómodo y se queda. Pero después de esto viene el Onganiato y eso le trajo posiblemente, seguramente, recuerdos un poco nefastos, ¿no? Claro, hay que recordar, es muy interesante lo que está señalando, Eduardo, con respecto a esa etapa en particular del 46 al 55, donde se filmó muchísimo en la Argentina, ¿no? Una producción bastante importante, es decir, que él ahí creo que por ahí tal vez lo que él notó es que podía llevar adelante una gran producción o a cabo su trabajo, ¿no? Claro, por eso por ahí que... Él no tenía una inclinación política definida, como decía antes, él no era de izquierda, pero cuando lo echan de Alemania, cuando se va a Alemania, se va porque Goebbels, que era el ministro de Información y de Propaganda de Hitler, prohíbe que los judíos trabajen en cine o enseñen cine. Entonces él no tiene más remedio que irse. Ahora, cuando llega a la Argentina, el peronismo incorpora a estos judíos alemanes a la labor. Es decir, no hay un problema. Incluso hay una relación bastante cercana entre Eva Perón y Tabernero, en la cual Eva Perón le pide a Tabernero que construya la primera escuela de cine. Y los manuscritos y los borradores de la construcción de esa escuela están en mi poder, los tengo yo acá. Qué interesante. Eso es formidable. O sea que él pudo haber visto en el peronismo cierta afiliación europea que le traía malos recuerdos, pero
jamás se sintió no creo que se haya sentido incómodo, al contrario, se sintió parado. Exacto. Lo que sucede es que en el Onganiato, en 1966, ocurre lo de la Noche de los Bastones Largos, que es la intervención de la Universidad Nacional de La Plata en la Escuela de Bellas Artes, donde entra la policía a las patadas. Y ellos sí son antisemitas, ultracatólicos, y él dijo, bueno, no, acá está pasando lo mismo que pasó en Berlín en 1933, y no estaba muy lejos de la verdad. No, tal cual, tal cual. Se le representó lo que ya había vivido y dijo, otra vez no. Sí, yo pensé ponerle a la película en algún momento otra vez sopa, pero... Era como mucho. Sí, no, era como bajar un poco el nivel de académico. Eduardo, te pregunto, discúlpame que te tutee, ¿no? Pero no, por favor. La voz de Tabernero, porque hay un momento donde no quiero contar obviamente la película, ¿no? Pero hay un momento donde se escucha la voz de él, ¿no? ¿Cómo lo lograron eso? ¿Dónde lo rescataron? Esa grabación la llevó a cabo el nieto, de nombre Pablo también, que lo fue a visitar a su casa en 1986, creo, y lo grabó en un cassette. Es muy mala la grabación, pero lo que es importante es el valor etnográfico, el valor antropológico. Claro, documental, sí, claro, sí, sin duda. Es como de repente aparece la voz de San Martín. Sí, absolutamente. Esto pasaba... Es una fuente primaria eso. Claro, y pasaba, por ejemplo, yo me acuerdo en los años 60, con el tema de Cine Liberación y todo eso, cuando llegaba un cassette de Perón, se armaban unas revueltas infernales, porque era la voz, ¿no? Llegaba esa voz de Madrid, de Puerta de Hierro, y con eso se construyeron muchísimos documentales, incluso Pino lo hizo en su momento, ¿no? Absolutamente. Eduardo, lo mejor para la película, yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado, la verdad que es altamente recomendable. Yo le pido a la gente, aquellos que por ahí vieron películas de la década del 40, de la década del 50, bueno, vean, indaguen sobre lo que estudió Eduardo Montes Bradley sobre la vida de este Pablo Tabernero, que fue fue el que estuvo detrás prácticamente de todo eso y que fue un poco el que fundó, ¿no? y le dio esa impronta al cine argentino que fue reconocido en todo el mundo, por otro lado, ¿no? Así que, bueno, sí, si querías agregar algo. Yo quería agregar solamente que no vean la película simplemente como una guía del cine argentino, véanla como un viaje en dos dimensiones, un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio, un viaje a través del siglo XX que nos transporta a través de los acontecimientos claves de un siglo que nos definió a todos nosotros. Absolutamente, sí, es una lectura muy interesante y sí, adhiero absolutamente, porque ahí pasa gran parte, como decís vos, de lo que fue la historia tan compleja, ¿no? de un siglo XX tan convulsionado, ¿no? Así que bueno, a verla porque realmente vale la pena. Eduardo, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Soy yo el agradecido por el tiempo que me han dado. Por favor, que siga muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, señores, Eduardo Montes Bradley, director de Buscando a Tabernero, película de visión obligatoria, obligatoria, como nos decía él, un viaje por la historia, gran parte de la historia, por lo menos de la mitad del siglo XX, ¿sí? Un poquito más de la mitad del siglo XX, un siglo convulsionado, ¿sí? Un personaje que las pasó todas, pero todas, no le faltó nada, vivió huyendo hacia adelante, ¿no? Un poco como decía, muy interesante la visión además de Montes Bradley.